Entonces ahora voy a ver hasta dónde podemos llegar o avanzar al capítulo introductorio, la parte de la producción, consumo, etc. De tal modo que en la siguiente clase empecemos directamente con el apartado del método. ¿Está bien? Entonces yo voy a ver hasta dónde podemos avanzar hoy y ustedes continúan leyendo, son 2 o 3 paginitas más. Y después de ello continuamos con lo del método. ¿Está bien? Entonces ya expuse lo de Dussel la anterior sesión, ahora vamos a Marx. ¿Está bien? Me ha estado surgiendo una hipótesis que está muy interesante. Entonces, estas cosas hay que grabarlas. Estaba igual anoche hasta tarde, siempre voy ensayando las ideas, ¿no? Enfrentándolas, todo eso. Estuve leyendo la introducción que le hace a los 2 tomos Manuel Sacristán. Es la edición del Capital, pero por la editorial Grijalbo, Crítica Grijalbo. Es una de las más conocidas en España. En internet está el tomo 1 y el tomo 2, no está el tomo 3. Ahí lo buscan, lo encuentran, ahí está en PDF, ¿no? Entonces, la introducción que hace al tomo 1 y al tomo 2 están muy interesantes. En el tomo 2 hay unos datos que yo no conocía a través de lecturas, todo eso, ¿no? Para una lectura más precisa o más clara del Capital, ¿cuál es una edición recomendable? Porque yo, a través de los años, llegó a mis manos una producción de Las Rosas que leí y a la hora de conversar con los autores, ¿no? Palabras cambiadas, conceptos cambiados, capítulos incompletos, bueno, unos no están presentes, otros aparecen. Sí. ¿Dónde lo sacaron? Sí. Entonces, una recomendación para un buen texto. De los más recomendables es del siglo XXI. Sí. ¿No? Pero también el de Manuel Sacristán. Entonces, yo le pregunté, bueno, con Dussel siempre trabajábamos el del siglo XXI, ¿no? Siempre trabajábamos. Entonces ahí no había, digamos, ningún problema, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo Hinckelhammer, le digo, ¿y usted por qué consulta el del Fondo de Cultura Económica? ¿Por qué no el del siglo XXI? Me dice, bueno, ambos cojean de una pata, ¿no? O sea, no son traducciones, digamos, lo más fieles por decir, porque está difícil hacer una buena traducción, o sea, no es fácil, ¿no? Entonces, por eso es bueno ver varias versiones. Entonces, cuando yo estuve trabajando en la tesis doctoral, yo tenía la del siglo XXI y la de Wenceslaus. Entonces, leyendo ambos, más en el frente el original en alemán, es, digamos, lo mejor que uno puede hacer. Y ahora voy a conseguirme la de Sacristán también. Y voy a ir ahí confrontando, ¿no? Digamos, el sentido, digamos, ¿no? Entonces, está difícil hacer una traducción, digamos, 100% por decir. Sí, claro, ¿no? Además de que no solamente hablamos solo idiomas, sino claro. Cita... Bueno, detrás hay ideología, hay marxismo, hay idea de ciencia, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay una última edición del tomo 1 del Capital por el Fondo de Cultura Económica que lo has revisado, que no me acuerdo quién, parece bien, ¿no? Entonces, también la he comprado esa y también estoy cotejando, comparando, todo eso, ¿no? De hecho, estoy buscando los Grundrisse por el Fondo de Cultura Económica y también por la traducción de Manuel Sacristán, para ir también comparando, ¿no? La del Fondo de Cultura Económica no la he encontrado en ningún lado. Entonces, la estoy buscando, aunque sea en PDF, si pueden encontrarla, díganos, ¿no? Y también a un alumno ya le dije en España que me consiguiera tanto los Grundrisse como las teorías de la plusvalía, la traducción de Manuel Sacristán. Él estaba publicando las OME, Obras Marx Engels, que es la traducción al español de Marx Engels Werke, las obras Marx Engels, ¿no? Entonces, eso. Bueno, ¿cuál es la hipótesis? Entonces, a ver,
el problema más general y o global, en principio, en la economía política clásica aparece como el problema de la producción. Más adelante va a hablar de el problema de la población, ¿no? Pero son, digamos, ¿de dónde empieza? ¿Dónde puede empezar la investigación? Ese es el problema. Entonces, generacionalmente la economía política empieza por el problema de la producción y de ahí va arribando poco a poco a determinaciones simples. A la determinación más simple, a partir de la cual puede hacer otro tipo de reconstrucción, digamos así, es a la del dinero, ¿no? Entonces acá Marx también empieza por el dinero, ¿no? Pero habíamos visto de que después de que terminan los Grundrisse, Marx empieza por el problema de la mercancía, ¿no? Y desde la mercancía hace otro tipo de reconstrucción. Digamos, al final es el mercado mundial, ¿no? Entonces, ustedes saben, la obra canónica en Marx empieza a partir de la mercancía. De la mercancía va el dinero y del dinero al capital, ¿no? Y después de eso va al Estado, ¿no? Y después de eso va a la economía entre Estados y después de eso al mercado mundial, ¿no? Ese es el total. Entonces, el mercado mundial es la reconstrucción de la totalidad completa, ¿no? Entonces, a partir de la determinación, ¿qué es aquello que dice, por un lado, Dussel y por otro lado, Hinkelammer? Y empieza aquí en los Grundrisse, ¿no? Dussel, a partir de una lectura en profundidad de los Grundrisse, llega a la conclusión de que la determinación simple, más fundamental, no es ni la de dinero ni la de mercancía, sino que es la de trabajo vivo. ¿Sí se acuerdan? Y a partir del trabajo vivo, Dussel empieza a leer todo el capital, o digamos las 4 reacciones del capital. Lo que me llama la atención en Dussel y también en Hinkelammer es lo siguiente: la economía política clásica, a partir de lo general, había descendido hacia la determinación más simple que para él es el dinero. O sea, a cualquier persona que ustedes conocen y que afirma y cree y dice, no, sin dinero eres nada, eso lo fundamental es dinero, ese tipo, aunque no sea capitalista, tiene conciencia burguesa, ¿no? Porque piensa que el dinero es lo fundamental, sin dinero eres nada. Si es socialista, comunista y dice, no, necesitamos inversiones, necesitamos capital, todo eso, ese es burgués, aunque se ponga letreros de marxista, socialista, comunista, trotskista, leninista, lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Está partiendo de esta determinación. Sin dinero somos nada, ¿no? Entonces, Marx dice, antes del dinero está la mercancía. Para que haya dinero, en este caso el dinero capitalista, tiene que haber mercancía, ¿no? Es más, hasta el dinero es una mercancía, después puesta posteriormente. Entonces, a partir de esto, hace otro tipo de reconstrucción, ¿no ven? Ya no llega ni a la producción ni a la población, sino al mercado mundial, ¿no? O sea, no solamente llega a la determinación más simple, que en este caso es la fundamental, sino que a partir de ella hace una reconstrucción. Dussel, trabajando más, llega a otro tipo de determinación simple, ¿no? ¿Por qué? Que la pregunta es, fíjense, a partir de esta determinación simple, ¿por qué no hacer otras reconstrucciones? Si es otro tipo de determinación simple, llegaría tranquilamente a otro tipo de reconstrucción, en este caso de la totalidad completa. ¿Sí se entiende? Si de acuerdo al tipo de determinación al cual yo arribo, puedo hacer otro tipo de reconstrucción de la totalidad completa. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? ¿No? Bueno, Dussel llega al trabajo bien. ¿A qué determinación simple llega Hinkelammer? Valor, vida humana. Hace una reflexión excelente sobre lo que significa el valor de uso.
Dice, además, lo fundamental es el valor de uso. Y trabajando el contenido del concepto de valor de uso, llega a la determinación del valor vida humana. Y dice, este es, ¿no? ¿Cómo se llama? La determinación más simple y fundamental. A partir de ella se podría hacer otro tipo de reconstrucción de la totalidad económica. En Hacia una economía para la vida, yo creo que esto está contenido, pero no está desarrollado de modo explícito. ¿Qué sería la reproducción de la vida en general? Ya no es el mercado mundial capitalista, todo esto. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, esto yo lo voy a poner en signos de interrogación, porque en mi opinión no hay una reconstrucción explícita en el sentido de decir, bueno, por reflexión nosotros hemos llegado a esta determinación simple y a partir de esta determinación simple vamos a hacer este tipo de reconstrucción. Eso yo no he leído en ninguna parte en Hinkelhammer. ¿Sí se entiende? O sea, podemos hacer nosotros, o uno de ustedes podría hacer. ¿Qué tal? Ya les estoy dando la chamba. Masticadito les estoy dando. Quienes están ahorita en la licenciatura, en la maestría de doctorado, en todo ese tiempo tranquilamente lo pueden hacer. Les he resuelto 10, 20 años de trabajo. Lo mismo en Dussel, ¿no? En Dussel no hay, bueno, él llega hasta la determinación más simple, pero a partir de ahí no hace la reconstrucción en el sentido contrario, digamos, a qué tipo de generalidad se va a llegar, no hay, ¿no? En Hinkelhammer, bueno, está contenido en una economía para la vida, que es la reconstrucción de la vida en general, y esto sirve como marco categorial para poder evaluar cualquier tipo de forma y modo de producción. En el Marx todavía no, porque es el marco categorial para evaluar críticamente el modo de producción capitalista. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Qué tal? Y los veo así con signos de interrogación. O sea, que parece que ha sido bastante. El fin de semana. Fin de semana hay que trabajar, compañeros. ¿No? Entonces, aquí estamos empezando a ver cómo es que puede funcionar, o cómo está funcionando más o menos el método. O sea, no estamos, digamos, cerrando al interior del modo como Marx está pensando, sino que nos estamos abriendo justamente por la perspectiva dialéctica. Pero ahora la cosa se va a ir complejizando más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Está bueno, ¿no? Esto, o sea, ni Dussel ni Hinkelhammer. Y obviamente el resto ni que se diga, ¿no? Bueno, entonces, que ahora no vino la compañera, ella es la que lleva puntualmente ¿cómo se llama? ¿En qué página estamos? En mi lectura hemos quedado en la página 7, o si no, fines de la página 6, ¿no ven? De los Grundrisse. Qué bien que estén viniendo ya con sus libros. Eso es muy... ¿Ah? Sí, que a fines de la página 6, ¿no? Como el próximo año se celebra el 150 aniversario de la primera edición del tomo 1 del Capital y el 2018 el 200 aniversario del nacimiento de Marx. Yo estoy ya más o menos entrando en campaña para que las editoriales, digamos siglo XXI, el Fondo de Cultura Económica, ya le platiqué la idea a CAL y también voy a ver cómo se puede hacer con Grijalbo España, ¿no? Para que hagan ediciones conmemorativas de los Grundrisse, del Capital, de teorías de la plusvalía, o sea, de los duros, ¿no? No de los textos menores, sino de los textos fuertes, ¿no? Que sean materias de trabajo, yo ya me estoy quejando, ¿no? Porque se me están deshojando. En esta edición actual de los Grundrisse, por ejemplo, estoy diciendo que es impracticable, o sea, no, papeles malos, está mal colado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, queremos textos para trabajar. Estoy hablando yo en nombre de las nuevas generaciones, no de los viejitos que tienen sus libros, estas ediciones que están ahí de viejitos, están casi de adorno, ¿no? ¿No? Entonces, a ver si nos tiran bola y empiezan las nuevas ediciones, ¿no? El Fondo de Cultura publicó hace como 2 años, o 1 año y medio, algo así, una edición, está bonita, a mí me gusta, ¿no? Yo prefiero que el tomo 1 esté en un tomo y que sea grande porque hay que tomar nota, uno siempre va tomando notas, va rayando, etcétera, etcétera. Entonces, un texto de trabajo necesita eso, ¿no? Una novelita que no es texto de trabajo,
una lectura y ahí se queda. En cambio, uno vuelve y vuelve y vuelve, es un libro de trabajo, entonces necesita que esté cosido, sea buen papel, tapa dura, que tenga buenos márgenes de espacio para poder anotar, rayar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nos vamos directamente a la página 7. Está hablando Marx a propósito de la producción, ¿no? Parto de el segundo párrafo. Dice, pero no es esto lo único que realmente interesa a los economistas en esta parte general. La parte general es la parte de la producción. Se trata más bien, que lean con calmita esto, subrayenlo, todo eso. Se trata más bien de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, etcétera, en este caso la producción capitalista, como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la historia. Ocasión esta que sirve para introducir subrepticiamente, o sea, digamos de contrabando, algo así, las relaciones burguesas, como leyes naturales, inmutables, de la sociedad in abstracto. Sí, esta es la finalidad más o menos consciente de todo procedimiento. Entonces, ¿para qué argumentan los grandes teóricos de la economía política clásica? En principio, aquí. Después, los grandes teóricos de la ciencia social. Después de la ciencia, la filosofía y ahora en general, ¿no? Porque esta es una forma de procedimiento que empieza con la economía política clásica. Vuelvo a leer. Se trata más bien de presentar a la producción, en este caso la producción capitalista, a diferencia de la distribución, como regida por leyes eternas de la naturaleza e independientes de la historia, ¿no? En el Capital, Marx dice varias veces, de varios modos y de varias formas, ¿no? Vamos a suponer que este es el tiempo histórico de la sociedad burguesa, ¿no? Entonces, este es el capitalismo. Entonces, todo esto son los estadios anteriores, desde el primitivismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el Capital lo dice explícitamente Marx. Hasta antes del capitalismo, todo era historia. Historia en el sentido de que eran intentos o ensayos de las sociedades premodernas, etcétera, etcétera, para ver cómo es que se podía producir o reproducir de modo óptimo hasta que se llega al capitalismo. Cuando se llega al capitalismo, ya no hay historia. A lo que se llega es al modo como es que por naturaleza el ser humano es y o produce. Ya no por historia, sino por naturaleza. Esto había sido lo definitivo. Esto eran puros ensayos, puros errores, puras pruebas, ¿no? Puras metidas de pata. Parte del infantilismo o de la juventud inmadura. Entonces, aquí hemos llegado a la madurez. O sea, esto es ahora ya no lo histórico, sino que esto es lo natural, es por naturaleza, ¿no? Entonces, es decir, ya no hay más, o sea, esto es lo mejor. O sea, más allá de esto no hay. ¿Se acuerdan el fin de la historia? Más allá del capitalismo ya no hay. O sea, eso no es una afirmación, digamos, alocada o, digamos, ad hoc, que se le ocurrió a un Gil. Bueno, en Bolivia se dice un tonto, Gil, ¿no? ¿Acá cómo sería? No es algo que se le ocurre a un güey, digamos, algo así sería, ¿no? Sino que es algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, el capitalista
cuando afirma el capitalismo, en este caso sus determinaciones como la producción, los afirma como si fuese por naturaleza así. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿No? Entonces dice, ocasión hasta que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmutables de la sociedad en abstracto. Tal es así que después de, bueno, Marx está diciendo esto, principios del siglo, mediados del siglo XIX, pero en este sentido está empezando a argumentar la burguesía desde mediados fines del siglo XVII, 1650 en adelante, desde 1600, ¿no? Están empezando a argumentar, ahora sí hemos llegado a un estadio verdadero y definitivo, esto es el etcétera, etcétera. Y ahora es sentido común, o sea, más allá de la modernidad no hay, ¿no? Tal es así que ahora, ¿no es cierto?, argumentan de este modo no solamente los capitalistas o los teóricos de la burguesía, ahora argumentan de este modo los modernos, o los que tienen conciencia moderna, ¿no? Hacen cualquier tipo de investigaciones para demostrar que más allá de la forma de vida moderna no hay. Esto es lo natural. Sí, digamos, el ser humano por naturaleza es individual, ¿no? Es egoísta, es egocéntrico, o como decía Milton Friedman, ¿no? Codicioso, la palabra, ¿no? O sea, el ser humano es... O sea, si no fuese por la codicia, no habría desarrollo, progreso. Es un poco lo que él dice, ¿no? Bueno, esta forma de argumentar ha llegado inclusive hasta el marxismo. El marxismo, cuando afirma al socialismo, bueno, critica al capitalismo, pero cuando afirma al socialismo, lo afirma, digamos, en sentido moderno, en sentido de que más allá de ello no hay. Estabas recordando, fíjense, este texto, Lorenz Kräder, los apuntes etnológicos de Marx. Entonces Marx, entre 1880 y 1882, antes de su muerte, él se pone a leer a antropólogos o a los intelectuales fundadores de la antropología moderna, ¿no? El caso de Lewis Morgan, por ejemplo, ¿no? Lewis Henry Morgan, Lewis Henry Morgan, o Henry Lewis Morgan, pero bueno, Morgan, ¿no? Es un abogado norteamericano que tiene cierto tipo de trabajo con pueblos originarios en los Estados Unidos, a favor de ellos, todo eso, y ellos, por los favores que les ha prestado, porque el Estado quería quitarle sus tierras, y él se pone a defenderlos, y, ¿cómo se llama? Creo que son los Seneca, o los Cherokees, algo así, en agradecimiento lo nombran miembro del pueblo, y lo invitan a vivir con él, y se va a vivir, y él empieza a tomar notas, y a partir de eso empieza a hacer sus libros, ¿no? Es un tipo contemporáneo de Marx, ¿no? De hecho, este libro creo que es publicado en 1880 u 81, algo así, ¿no? Entonces Marx empieza a hacer muchas notas al respecto, ¿no? Entonces, Lorenz Kräder lee estos textos y a partir de ello elabora esta pequeña ontología de estos apuntes de Marx, de los comentarios de Marx, y hace una introducción, ¿no? Entonces Marx está reflexionando en torno a un poco lo que decía, ¿no? Del concepto de comunidad. Está haciendo el pasaje del concepto de sociedad al concepto de comunidad, ¿no? Ya desde los Grundrisse se empieza a reflexionar sobre el concepto de pueblo, la condición sine qua non gracias a la cual existe clase obrera y o proletaria. En tanto pueblo está todavía fuera del proceso de producción del capital, pero ya es pobre, por eso es pueblo. Entonces, gracias a eso puede convertirse en clase obrera, ¿no? Entonces, ¿cómo ir más allá de la sociedad moderna? Está pensando el problema de la comunidad, ¿no? Ya ha acontecido el problema de la Comuna de París, el diálogo con los populistas rusos, y ahora se encuentra con esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que Marx está haciendo una reconstrucción positiva del concepto de comunidad,
¿no? Pero Lorenz Kradel es marxista, pero tiene conciencia moderna, eurocéntrica todavía, ¿no? Entonces, dice Lorenz Kradel en la página 3 de su introducción: la antropología de Marx pasó de ser en los escritos primeros una antropología filosófica a una etnología empírica, en la que el elemento antropológico filosófico tenía poco peso. Estás repitiendo lo que decía Althusser en otros términos, ¿no? O sea, Marx al principio hace filosofía y después de eso hace ciencia, ¿no? Entonces, aquí está diciendo Marx al principio hace antropología filosófica, ahora está haciendo antropología empírica, ¿ve? ¿No? O sea, detrás de él hay un marco categorial, ¿no? Hay una reflexión metodológica a partir de la cual se enfrenta con los textos, ¿no? O sea, está en esa línea de interpretación. Nosotros vamos a ver hasta el final, su vida está haciendo filosofía a partir de este nuevo material empírico. Es otra cosa, que le faltaba tiempo para poder elaborar eso, ¿no? Por otra parte, esta le dice Lorenz Kradel antropología revolucionaria, que sería lo que estaría haciendo Marx ahora, no solo prosigue las posiciones originarias de su antropología filosófica, sino que también las extiende y profundiza, ¿no? Entonces dice, la nueva antropología, o sea, la de Marx, la antropología revolucionaria, puede resumirse en las siguientes tesis. Tiene varias, pero la más atroz es la siguiente, ¿no? Después de haber leído los cuadernos de apuntes de Marx, ¿no? Se nota que si es que ha leído los Grundrisse, no ha entendido dice peor el Capital, dice, ¿no? El hombre es por naturaleza un ser social. ¿Qué tal? Está llegando exactamente a la misma conclusión que los grandes ideólogos del capitalismo. ¿Sí se entiende? Es como si dijera, el hombre por naturaleza es un ser egoísta, porque el individuo egocéntrico, ególatra y egoísta es social. Y decir que el ser humano es por naturaleza social, es decir, ¿no? Por naturaleza es egocéntrico, ególatra, egoísta, y por eso no es comunitario. Eso es parte de estos errores, pruebas y todo. ¿Sí se entiende? No es claro. Y es marxista. ¿Qué tal? El 99% de los marxistas hablan en estos términos. ¿Sí se entiende, compañeros? Me gusta ver sus caras sonrientes. Están riendo del marxismo del siglo XX. Ahora sí se puede ver, digamos, la función epistemológica dura, digamos, que como beta hemos agarrado en Marx, Hinckelander y Husserl, y nos están dando este tipo de frutos, ¿no? Yo tengo aquí mis notas, dicen, ¿no? Aquí Lorenz Kradel confunde sociedad con humanidad, o sea, ni siquiera con comunidad. Al individuo moderno con la individualidad, ¿no? De este modo, en este marxista, la modernidad pasa subrepticiamente a ser natural y no producto de la historia. Bueno, exactamente, está argumentando con la misma lógica. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Qué tal? Y aquí lo está diciendo Marx, pues. Esto podemos detectarlo en cualquier cantidad de marxistas del siglo XX. Vuelvo a leer. Se trata más bien, ¿no? O sea, en los grandes ideólogos de la economía política burguesa, de presentar a la producción capitalista, a diferencia de la distribución, como regida por leyes eternas de la naturaleza independientes de la historia. Ocasión esta que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas. Esto lo hace explícitamente Weber y Popper, ¿no? Toda su argumentación no lo dicen, es en contra del socialismo, para introducir subrepticiamente, ¿no?, la justificación de que más allá del capitalismo y del liberalismo, de la democracia burguesa, no hay, ¿no? Y en eso han caído todos nuestros gobiernos progresistas. Ahí está lo que le está pasando a la Dilma. El secretario, el canciller del gobierno de Temer, ahora, que es de temer, ¿no?,
por las tonterías que está haciendo, le dijo al gobierno boliviano, porque el gobierno boliviano en protesta contra ese golpe de Estado, porque es un golpe, retiraron a su embajador. Entonces dijo el canciller, no, ahora el gobierno boliviano va a tener que aprender lecciones de democracia de este impeachment, ¿no? O sea, ¿no? Supuestamente las formas de gobierno anteriores a la burguesía o al capitalismo eran la ley del más fuerte, ¿no? Y no era un Estado de Derecho. Ahora, siendo Estado de Derecho, sigue siendo la ley del más fuerte. Pero eso es un decir, porque aquí es la ley no del más fuerte, del más cínico, del más corrupto, aparte de fuerte. ¿Sí? Y eso es peor todavía. Ahora, si eso es democracia, yo no quiero saber nada de democracia. ¿Sí se entiende? Y esa es la democracia gringa, que han impuesto el imperio a título de democracia moderna. Y todito se lo han tragado. ¿Sí se entiende? O sea, con ese argumento, igualito que esto, ¿no? Subrepticiamente han introducido, ¿ve?, las relaciones burguesas, democráticas, políticas, humanas, de pareja, etcétera, etcétera, ¿no?, como leyes naturales inmutables de la sociedad en abstracto. Esta es la finalidad más o menos consciente de todo este procedimiento, o sea, de toda esta forma de argumentación. ¿Sí se entiende, compañeros? Más abajo. Así como es posible confundir o liquidar todas las diferencias históricas formulando las leyes humanas universales, ¿no? Entonces, ¿cómo la modernidad produce? Aquí, a partir de esta forma de argumentación, tranquilamente se puede elaborar una crítica de la formalización del contenido de la filosofía moderna, ¿no?, que dice: formulando leyes humanas universales. A partir de este momento histórico en concreto, ¿no?, se puede, a partir de sus determinaciones, por abstracción, elaborar leyes universales, ¿no?, que pueden ser democráticas, del mercado, políticas, de derechos humanos, ¿no?, históricas, científicas, culturales, artísticas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a título de leyes universales, o de pensamiento universal, o de arte universal, etcétera, etcétera, se está metiendo subrepticiamente la especificidad del capitalismo o de la modernidad en este tipo de formalización abstracta. Y ahorita va a empezar la crítica de Marx hacia eso. ¿Sí se entiende? Entonces, a partir, esta es la función de la filosofía, a partir del modo como está argumentando Marx acá, yo puedo elaborar una teoría de la argumentación y de la contraargumentación, ¿no es cierto?, con la cual se puede criticar ya no solamente a la economía política clásica, ¿no?, sino a la formulación, digamos, teórica o de ciencia o de filosofía en general que ha producido la modernidad burguesa. ¿Sí se entiende, compañeros? Pero aquí está el contenido. O sea, Marx desciende al ámbito de la economía porque ahí es donde se produce este tipo de argumentación ideológica. Lo que se produce no son solamente mercancías. Lo que se produce es, a partir del consumo de la mercancía, todo lo demás, hasta las formulaciones más abstractas, incluyendo las religiosas, seculares, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? Estamos haciendo filosofía. Y esto podemos hacer hasta los últimos escritos. En la introducción al segundo tomo del Capital que hace Manuel Sacristán, hay una reflexión muy interesante. Después de publicar el tomo 1 del Capital, Marx sigue escribiendo el tomo 2, ¿no? Entonces, más o menos como en 1878, 80 por ahí, Marx decide no publicar el tomo 2, ¿no? Y le presiona el editor, también los cuates, todo eso. ¿Cuál es la respuesta que da Marx?
Está muy bien. Eso yo no lo había leído en Dussel. La respuesta que da Marx es la siguiente. Desde el 67-68 empezó otra crisis, de la cual todavía no hemos salido. El problema de la circulación del capital a escala mundial, porque el tema del tomo 2, el problema de la circulación, cómo gira el mercado. Entonces, dice Marx, como este ciclo de crisis no ha terminado, no conviene adelantar conclusiones. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, él está atento a lo que está pasando económicamente en su tiempo histórico. ¿No? Dice, este ciclo de crisis todavía no ha concluido y por ello no conviene adelantar tesis. Hay que dejar que termine el ciclo. Entonces uno ya puede tener elementos como para poder tener juicios determinantes y o contundentes. ¿Sí se entiende? ¿No? Porque está dentro de la racionalidad dialéctica. La racionalidad dialéctica, ¿se acuerdan el prefacio famoso de la filosofía del derecho? ¿No? Cuando dice Hegel, el búho de Minerva solamente levanta el vuelo cuando ya ha acontecido un tiempo de la historia. Entonces es cuando la razón puede hacerse cargo de este tiempo histórico, cuando ya ha terminado ese proceso. Entonces lo puede explicar en completitud, digamos, tiene elementos como para poder elaborar juicios verdaderos, porque ya ha terminado ese ciclo. De lo contrario, está difícil, pues, ¿no? Entonces Marx, como está dentro de la racionalidad dialéctica, también está pensando en ese sentido y yo de ese modo. Bueno, fines del siglo XX nosotros tenemos muchos elementos como para poder evaluar a la modernidad in toto, ¿no? Porque ha llegado su momento terminal de crisis. Van a seguir los coletazos, pero tenemos ya muchos elementos como para poder evaluarla a ella in toto. Es un poco lo que estamos haciendo. ¿Sí se entiende, no ven? ¿No? Y por eso nos damos cuenta de estas cosas, de lo contrario estaría difícil, ¿no? Entonces ya sabemos cómo argumenta la modernidad, ¿no? Y digamos de los grandes ideólogos fetichizantes en este sentido es justamente Habermas. Habermas, a partir de algunas determinaciones, digamos, de la modernidad, formula leyes de la pragmática universal, no válidas para todo tiempo y espacio. Pero él no se da cuenta, dice que es marxista, dice que ha leído a Marx, no ha leído a Marx, ha leído pura lectura secundaria, no podemos decir que de modo contundente, y lo vamos a demostrar argumentativamente y con argumentos, ¿no? Ven, hasta los compañeros se ríen de Habermas, qué bueno. ¿No? Entonces, fíjense, aquí está dando Marx cómo es que se pueden elaborar elementos para desmitificar este tipo de racionalidad, ¿no? Esta universalidad fetichizante y o fetichizada. ¿Está bien, no? Todo el mundo está riendo, qué bueno. Sí. Cuando se ríen de Habermas, de Hegel y de Heidegger, yo también me río, me siento contento, ¿no? Eso quiere decir que nuestra crítica no tiene espíritu de venganza. Eso quiere decir que no estamos dentro de la racionalidad moderna, ¿no? No queremos justicia para hacer venganza, ¿no? Sino para reparar el daño, ¿no? Sigo. Aquí viene esta reflexión, está muy buena, compañeros. Toda producción, todo esto son 4 o 5 hojitas, es el contenido del capítulo 6 y inédito del Capital. La dialéctica de la producción-consumo, así cómo lo va a desarrollar. Y esto había que seguir desarrollando más todavía, ¿no? Para nosotros es fundamental. Aquí está el hilito de Ariadna, gracias al cual podemos salir del laberinto de la modernidad, sin necesidad de estar esperando cuándo va a haber la revolución, compañeros, ¿no? Sino que agarrando este hilito ya podemos ir desmadejando toda esa maraña, ¿no es cierto?, de tal modo de que en cuanto llegue la revolución ya estamos bien preparados para ella y poder continuar a lo que sigue, ¿no? Y no estar esperando en el balcón de la terraza tomando un whiskycito, un cafecito, a ver si es que la historia llega, ¿no? Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio
de una forma de sociedad determinada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a leer el párrafito entero. En este sentido, es una tautología, es decir, que la propiedad es una condición de la producción. Está haciendo la crítica a los ideólogos del capitalismo, en el sentido de que para que haya producción, ellos dicen producción en general, pero en realidad están diciendo producción capitalista. Para que haya producción tiene que haber propiedad, ¿no? Pero cuando están diciendo tiene que haber propiedad, están diciendo tiene que haber propiedad privada, si no, no va a haber producción. Eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que está, ¿cómo se llama?, señalando Marx. Subrepticiamente van metiendo a la propiedad privada, en el sentido de que si no hay propiedad privada, no hay producción, compañeros. Esto es lo que está queriendo denunciar Marx. Dice, pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada, ¿ven? ¿No? Toda producción, ya diríamos en nuestras propias palabras, produce su propia forma de apropiación, ¿no? Si no produce su propia forma de apropiación, no hay producción. ¿Qué quiere decir? Toda forma de producción anterior al capitalismo ha producido su propia forma de apropiación. Su propia forma de apropiación quiere decir su propia forma de propiedad, ¿no? Y como no existía el capitalismo, entonces existían otras formas de propiedad, a las cuales el capitalismo les va a hacer tabula rasa. Va a decir, no sirven, o no son formas de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente para afirmar subrepticiamente a la propiedad privada, ¿no? Toda producción produce su propia forma de apropiación, tanto de lo producido, que sería el problema del consumo, como de la fuente a partir de la cual es posible la producción, como en este caso, la naturaleza, ¿no? En este sentido se podría decir, toda producción produce, en el caso del capitalismo, no solamente un tipo de apropiación de la naturaleza, ¿no?, sino que produce en esa forma de apropiación de la naturaleza un tipo de naturaleza. El tipo de naturaleza es aquí la naturaleza concebida como objeto. ¿Sí se entiende? No produce un tipo de apropiación en general. ¿Sí se acuerdan esta cita que hace Husserl, que está muy buena? En la página 36 de la producción teórica de Marx, donde dice, el pie de página 8, yo voy a agarrar eso y lo voy a ir desarrollando. El yo trabajo constituye a la naturaleza como materia, ¿no? Eso sería en el capitalismo, ¿no ven? Ahora, ¿por qué? Así como Husserl describió la intención de la conciencia subjetivamente como acto constituyente, es la noesis, y objetivamente como sentido constituido, noema, de la misma manera un sujeto productor constituye a la naturaleza como materia para un producto, ¿no? Aquí no se le está hablando en sentido general. En sentido específico, que diríamos lo siguiente: en el capitalismo, el sujeto productor constituye a la naturaleza en objeto para poder producir mercancías capitalistas. En cambio, en otra forma de producción, por ejemplo comunitaria, el sujeto productor no constituye a la naturaleza no en objeto, sino en sujeto. ¿Sí se entiende? O sea, en la producción lo que se produce no solamente es el sujeto, sino la forma de apropiación del sujeto de aquello que va a garantizar la reproducción de esa forma de vida. ¿Sí se entiende? Y este es un acto constituidor de la subjetividad, ¿no? O sea, hay una intencionalidad. Entonces, por ejemplo, en las minas bolivianas, ¿no?, esto es cultura,
antes de que el minero ingrese a la mina, lo primero que hace es pedirle permiso, le da de comer, ¿no?, a los espíritus que habitan en la interior mina. No entra así nomás, le estás reconociendo su subjetividad. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Compañeros? ¿No? Ahora, esto el capitalista no lo hace conscientemente, sino que de ello se apropia el capitalista y le da otro tipo de sentido. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de contenido subjetivo que le pone a la producción otro tipo de intencionalidad. Y eso está contenido en el proceso de producción, gracias al cual en última instancia llega el producto al mercado. ¿Sí se entiende? Por eso la mercancía como mercancía tiene, dice Marx, vida. En este caso tiene sentido. De lo contrario carecería de sentido, ¿no? Pero es porque está involucrado en el acto de la producción subjetivamente la vida del productor, porque la relación que entabla el sujeto con la materia a ser producida, ¿no?, es gracias a la vida tanto del sujeto y en este caso, digamos, como a la vida contenida en lo que posteriormente se va a constituir en objeto, que en este caso sería la naturaleza. ¿Sí se entiende esto, compañeros? Entonces, toda producción dice Marx, toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. Esto mismo, toda producción produce su propia forma de apropiación, tanto de lo producido, ¿no?, como de la fuente a partir de la cual es posible la producción, en este caso de la naturaleza. En la producción capitalista, lo que se produce es a la naturaleza como objeto. Y por la repetición, al final todos pensamos y creemos que la naturaleza es objeto. ¿Sí se entiende? Es constante repetición, todos los días, sistemáticamente durante siglos. Y al final que llegamos a pensar y a creer que es así. Pero no es así. A su vez, toda producción produce su propio sujeto productor. Los primeros mineros, cuando descubren las minas en Potosí o en Huancavelica, antes de explotar, sabían que tenían minas de plata y de oro, cualquier cantidad, ¿no?, pero ellos nunca las explotaban, ¿no? Iban a extraer lo que necesitaban, que era, digamos, unos cuantos pelos de gato, por decir, y con ellos estaban suficientes, no era más. Y de pronto, por la explotación, en este caso española, no hay que sacarle unos cuantos pelos al gato, sino literalmente hay que encuerarlo al gato, por decir, ¿no? Entonces, y esto ya, digamos, es escandaloso para ellos, ¿no? Entonces, sacarle, digamos, al cerro todo el mineral. Entonces, no quieren hacerlo. Antes de hacerlo, prefieren morirse ellos, ¿no? Pero poco a poco hay gente que quieren vivir. Los primeros prefieren morirse, pero después de eso, bueno, y de pronto, empiezan, por la repetición, las otras generaciones, no te va a pasar nada. Y así sucesivamente las otras generaciones. Y al final, ¿no es cierto?, dejan de ser comunitarios y se convierten en obreros. Para el obrero, la naturaleza ya no es madre, es objeto. Entonces, la producción ha producido un tipo de sujeto productor. ¿Sí se entiende, compañeros? Y gracias a eso, imagínense, ¿no es cierto?, que todos los, entre comillas, originarios de estas tierras se hubiesen negado sistemáticamente a este tipo de producción. No hubiese habido la acumulación preoriginaria. ¿Sí se entiende, compañeros? Porque no hubiese sido capaz de producir su propio sujeto productor. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces,
Toda producción o toda forma de producción produce su propia forma de apropiación, tanto de lo producido como de la fuente a partir de la cual es posible la producción, como en este caso la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza como objeto es un producto del capitalismo. Listo. Está clarísimo, ¿no ve? Se le estamos diciendo, le estamos haciendo decir a Marx lo que está contenido en Marx, pero en Marx no aparece de este modo porque no estaba en nuestro tiempo todavía, ¿no? En ese sentido somos fieles a Marx, pero estamos yendo más allá de Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? A su vez, toda producción produce su propio sujeto productor, pero a su vez produce su propio sujeto consumidor. ¿Lo ve? Tiene que producir eso, de lo contrario es imposible la producción, porque no es producción al vacío. Nadie produce para ir acumulando, ¿sí? Como stock de producción, irrisorio, ¿no? Ir construyendo galpones para ir acumulando, no tiene sentido, ¿no? No hay forma de producción. Página 8. El primer párrafo, la segunda línea, y aquí Marx argumenta a favor nuestro, argumenta con nosotros. Con nosotros digo, con quienes estamos pensando desde la perspectiva de los pueblos originarios. La historia nos muestra más bien que la forma primigenia es la propiedad común. El compañero está riendo, está matando, dice, ¿no? Si es que es con Marx. Sigue. Bueno, ahí pone, por ejemplo, los hindúes, los eslavos, los antiguos celtas, ¿no? Ahí tendría que decir los originarios de Norteamérica, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, ¿no? Hasta en China, o sea, el 90% de la humanidad en ese entonces, ¿no? Forma que, como propiedad comunal, más claro, agua. La producción comunal produce la propiedad comunal, ¿no ve? Desempeña durante largo tiempo un papel importante. ¿Qué tal? Este es el largo tiempo, ¿no? Hasta 1492, desde que aparece ¿no? Evidentemente, en la sociedad feudal hay un proceso de descomposición de las formas comunitarias. O sea, no llegan de la noche a la mañana a la sociedad moderna. O sea, hay un proceso. Pero ya dentro del capitalismo sigue habiendo el proceso de descomposición de las formas comunitarias de vida. ¿Sí se entiende, compañeros? No, sigue habiendo, ¿no? Y prácticamente hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Un compañero austriaco que nació en la década de fines del 30, digamos como el 39, algo así. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, pero el Plan Marshall empieza más o menos como el 50, 50 y tantos, ¿no? Ser la reconstitución de Europa. Entonces, él dice, ¿no? Fíjense, ¿no? O sea, hasta la primera mitad del siglo XX, él dice, ¿no? Nosotros vivíamos en el campo, en Austria, ¿no? Y todavía hablábamos nuestro dialecto. O sea, no hablaban el alemán, ¿no? Todavía hablábamos nuestro dialecto. Tal es así que cuando fui a la universidad, o sea, digamos en la década del 60, ¿no? Dice, mis padres, ¿no? Y mis familiares nos decían, no vas a hablar, porque si hablas, vas a hablar el alemán con acento y te van a reconocer que eres del campo. ¿No? No vas a hablar. Entonces dice él, durante toda la licenciatura yo no hablaba nada, hasta que en la maestría ya empecé a agarrar el acento, entonces ya empecé a hablar. Dice, no, bueno. Entonces yo recuerdo que durante mi infancia, lo que me contaban mis papás, familiares, todo tipo de cosas, hasta antes del Plan Marshall, ¿no? En mi pueblo no necesitábamos en absoluto ir a la ciudad, en este caso a Viena, para nada, porque todo era autosuficiente. Todavía mantenían relaciones comunitarias de vida en Europa. ¿Qué tal? Y gracias al Plan Marshall empezó la modernización. Entonces ahora ya es necesario ir
no solamente a Viena, ¿no?, donde hizo su maestría, ¿no?, y doctorado, sino también venir a México para universalizar su pensamiento. Vino a trabajar un poco con nosotros. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, lo que está diciendo Marx, ¿no es cierto?, que la forma de producción y de apropiación comunal, desde largo tiempo, desde el principio de cuando aparece la humanidad, hasta antes del capitalismo, pero todavía durante el capitalismo sigue. Imagínense en nuestros pueblos y comunidades. En la India, hasta ahora sigue, en el centro, hacia el sur de la India, siguen existiendo pueblos que siguen desarrollando su forma de vida comunitaria. ¿Qué tal? ¿No? En la cual son relativamente suficientes, relativamente autosuficientes. ¿No? Van a la ciudad de aquí a comprarse un televisor, a comprarse un celular, ¿no? Después de eso vuelven. O sea, no necesitan del capital, digamos, como para poder comer y vivir. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, por eso, la forma de producción comunal y o comunitaria históricamente tiene más consistencia que la forma de producción burguesa y en este caso social, ¿no? Es más inconsistente porque es autodestructiva, no solamente del ser humano, sino también de la naturaleza. Pero cuando decimos esto, no le estamos haciendo la crítica solamente al capitalismo, estamos haciendo la crítica a la modernidad, porque la modernidad sigue sosteniendo la idea egocéntrica e individualista del ser humano, en contra de las relaciones comunitarias. ¿Sí se entiende, compañeros? Está Marx en la página 8 lo está diciendo, ¿no? Dice, no está en cuestión todavía en este punto el problema de si la riqueza se desarrolla mejor bajo esta o aquella forma de propiedad. Todavía ahora, por el modo como se está argumentando, contraargumentando, todavía ese no es cierto? Más adelante va a decir, no, pues, la producción de la riqueza con el capitalismo por el tipo de explotación, ¿no? Pues es cualquier cantidad. El problema no es que retorna al productor, en este caso al obrero, sino que se acumula en manos de unos cuantos. Ese es el problema, ¿no? Pero ahora vamos a complejizar de otro modo esa respuesta de Marx. Al final de este párrafo, una apropiación que no se apropia nada, es una contradicción en los términos, una contradictio in subjecto. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, toda producción es una forma de apropiación, eso quiere decir. Sigo. Protección de lo adquirido. Toda forma de producción produce su forma de proteger lo que se está produciendo, eso quiere decir. La tercera línea, a saber, toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es toda forma de producción. Para poder reproducir se necesita producir todas las instituciones que ha producido la humanidad para que permanezca en el tiempo, de lo contrario es imposible. Entonces decir que no hay juridicidad en formas de producción anteriores es una literal ignorancia de la historia de la humanidad. Ahí está, compañeros. El compañero se está matando de risa, qué bueno. Entonces, hasta el marxismo, sí, es que los pueblos comunitarios no tenían juridicidad. ¿No? Dicen que son marxistas socialistas, pero están argumentando, ¿no es cierto?, como los que dicen que están criticando. ¿No? Nosotros no hemos llegado a esta conclusión vía Marx, sino vía historia, vía revisión histórica de las grandes culturas y civilizaciones. Cuanto más antigua es una cultura y o civilización, ¿no?, si es que ha permanecido en la historia, es porque ha producido todas las instituciones necesarias y fundamentales para poder existir en el tiempo. De lo contrario, habría perecido ese tiempo, ¿no? Entonces, si la forma comunitaria permanece inclusive hasta el día de hoy, después de tanto capitalismo salvaje y modernidad, es porque ha producido todas sus instituciones, incluyendo las jurídicas. El hecho de que los grandes teóricos de la modernidad no vean lo jurídico en ese tipo de relaciones jurídicas es una literal ceguera, no solamente teórica, sino existencial. Dicen que tienen ojos, pero cuán ciegos que están.
¿Sí se entiende, compañero?